Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de éxitos y alegría. Hoy nos sumergimos en un tema que ha generado un auténtico revuelo en el universo del entretenimiento turco y, de hecho, en el corazón de todos los admiradores de estas dos figuras icónicas. Prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy es verdaderamente impactante. Sí, así es, estamos hablando de Can Yaman y Demet Özdemir, y la noticia que ha sorprendido a absolutamente todos a principios de este flamante 2026. Si aún no se han unido a nuestra comunidad, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar esa campanita para no perderse nunca nuestras exclusivas y análisis profundos. Como bien saben, Can Yaman y Demet Özdemir son dos nombres que resuenan con una fuerza inigualable en el panorama de las series turcas. Sus carreras han experimentado un despegue meteórico, y la química que demostraron en pantalla, especialmente en la inolvidable Erkenci Kuş, es algo que los fans atesorarán para siempre. Han pasado ya varios años desde que esa serie culminó su emisión, pero la conexión entre ellos, o al menos la percepción pública de esa conexión, ha permanecido vibrante e intacta. Siempre han existido rumores, especulaciones, y un sinfín de teorías fascinantes sobre su relación, tanto en el plano profesional como en el personal. Y es precisamente esa chispa inagotable de curiosidad la que ha hecho que la noticia que emergió el pasado 6 de enero de 2026 sea tan, pero tan explosiva, que ha hecho temblar los cimientos del fandom. Pongámonos en contexto porque la fecha es crucial. Estamos en los albores de un nuevo año, un momento que tradicionalmente se asocia con inicios, con proyectos frescos y a menudo, con giros inesperados que redefinen trayectorias. Y este 2026 no ha sido la excepción, ciertamente. La noticia, para sorpresa de propios y extraños, no fue el destape de un romance secreto ni el anuncio inmediato de una colaboración profesional, sino algo que apunta a ser un quiebre definitivo o al menos, una marcada distancia en lo que respecta a su futura relación profesional. Hablamos de la confirmación oficial por parte de las productoras y los representantes de ambos actores de que no habrá una colaboración conjunta en un proyecto de gran envergadura que venía rumoreándose insistentemente desde hacía meses. Y aquí es donde la trama se torna verdaderamente intrigante y nos invita a una profunda reflexión. Durante un periodo considerable, las especulaciones sobre la posibilidad de ver a Can y Demet reunidos en una nueva serie eran cada vez más intensas. Se hablaba de una posible producción internacional que capitalizara su arrolladora popularidad conjunta. Los rumores se multiplicaban, los fans se ilusionaban desbordantemente, y cada mínima interacción en redes sociales, cada me gusta o comentario, era escudriñado hasta el último detalle, analizado con la minuciosidad de un detective. La idea de que estas dos estrellas volvieran a compartir protagonismo en la pantalla era un sueño anhelado por una multitud de seguidores. Imaginen el potencial, el fenómeno Erkenci Kuş replicado, quizás con una narrativa más madura, abordando nuevos desafíos temáticos y emocionales. Sin embargo, la noticia del 6 de enero fue, sin lugar a dudas, un jarro de agua fría para muchos de esos entusiastas que habían alimentado la esperanza de un reencuentro. Pero, ¿qué fue lo que sucedió exactamente para que una expectativa tan grande se disipara de esta manera? Las comunicaciones oficiales, como es habitual en estos escenarios, fueron, cuanto menos, generales y revestidas de una diplomática formalidad. Se hizo referencia a diferencias creativas, a planes de carrera divergentes, y a la necesidad de enfocarse en proyectos individuales. Sin embargo, la sutileza en el lenguaje empleado y la forma en que la información, o la ausencia de ella, se filtró, sugieren que la situación podría ser considerablemente más compleja de lo que las declaraciones públicas pretenden reflejar. Los medios turcos, siempre ávidos de desentrañar los misterios que rodean a sus estrellas, se han puesto manos a la obra, hurgando incansablemente para descubrir qué se esconde detrás de estas declaraciones tan escuetas y elípticas. Y es precisamente en este punto donde podemos empezar a tejer especulaciones con fundamentos sólidos. Una de las teorías más extendidas y comentadas que ha cobrado fuerza es que las negociaciones para ese ambicioso proyecto conjunto fracasaron estrepitosamente. No se trató de una simple duda o de un titubeo momentáneo, sino de un desacuerdo profundo e insalvable que imposibilitó alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes. La pregunta que surge inmediatamente es, ¿podría haber sido la naturaleza misma del proyecto el punto de fricción? Quizás la divergencia entre una serie de televisión tradicional y una película de gran presupuesto. ¿O acaso las condiciones contractuales resultaron ser un obstáculo insuperable?
Es un hecho bien conocido que ambos actores ostentan carreras sólidas y consolidadas, con aspiraciones elevadas. Es por tanto natural que busquen proyectos que se alineen perfectamente con sus visiones artísticas y sus metas profesionales. Si por ejemplo uno de ellos deseaba una producción centrada en la comedia romántica, género que les catapultó a la fama, mientras que el otro buscaba algo más dramático, con tintes de acción o con un enfoque temático más vanguardista, las diferencias podrían haber resultado ser verdaderamente insalvables. La búsqueda de un asterisco equilibrio entre el éxito comercial y la satisfacción artística es una constante en la vida de cualquier actor de renombre, y en este caso, parece que ese equilibrio no se encontró. Otra línea de especulación, que siempre se maneja con la máxima cautela por tratarse de cuestiones intrínsecamente privadas de los artistas, apunta a posibles diferencias personales. Sin embargo, dada la palpable química que desbordaron en pantalla y los persistentes rumores sobre una posible relación sentimental pasada, es difícil ignorar la posibilidad de que algún resquicio de esa dinámica o de esa conexión haya podido influir en las decisiones profesionales. A veces, incluso cuando las relaciones personales no son de índole romántica, pueden existir dinámicas de trabajo que con el tiempo se vuelven complicadas o menos fluidas. La idea de volver a trabajar juntos en un proyecto de tal magnitud podría haber generado un ambiente laboral que ninguno de los dos consideraba propicio o ideal para embarcarse en una nueva aventura profesional de alto perfil. La fluidez y la armonía en el set son elementos cruciales para el éxito de cualquier producción, y si existían tensiones latentes o incomodidades, estas habrían sido factores determinantes. Lo que sí es una verdad innegable es que esta noticia deja un asterisco vacío palpable en el imaginario de muchos fans. Para una gran parte del público, Khan y Demet conformaron un dúo icónico, casi una unidad inseparable en el ámbito del entretenimiento. Verlos ahora separados profesionalmente, especialmente cuando la expectativa era un reencuentro triunfal, genera una sensación de pérdida, de que una puerta muy esperada se ha cerrado. Los fans, quienes han invertido tanto tiempo, energía y emoción en seguir sus carreras individuales y en fantasear sobre su futuro juntos, experimentan una comprensible decepción. Es natural, pues se apagan las ilusiones construidas en torno a una posibilidad que parecía tan real y tan deseada. Analicemos ahora un poco más a fondo el impacto multifacético de esta noticia. Para las productoras que estaban detrás de este proyecto que finalmente no verá la luz, la cancelación debe representar un golpe considerable. Habían invertido tiempo, recursos económicos y esfuerzo en la planificación detallada de esta producción, y la perspectiva de contar con dos de los nombres más importantes y taquilleros del momento era, sin duda, un gran atractivo que garantizaba un gran interés del público. Ahora se ven obligadas a replantear su estrategia, probablemente buscando otros talentos, modificando sus planes de producción o incluso posponiendo indefinidamente sus proyectos más ambiciosos. La búsqueda de una química similar o de un impacto mediático comparable será un desafío considerable. Para Can Yaman y Demet Özdemir, por otro lado, esta noticia puede ser interpretada desde diversas perspectivas. Por un lado, reafirma su independencia y su probada capacidad para triunfar de manera individual. Ambos poseen carreras sólidas y proyectos individuales que les permiten explorar y desarrollar diferentes facetas de su talento actoral. Khan ha estado expandiendo su alcance hacia producciones internacionales y proyectos con presupuestos ambiciosos, demostrando su versatilidad y su proyección global. Demet, por su parte, también ha estado excepcionalmente activa, protagonizando series que han cosechado un éxito rotundo, consolidando su posición como una de las actrices más cotizadas. Por otro lado, esta decisión podría interpretarse como una estrategia deliberada para evitar ser encasillados o para tomar un necesario respiro de la imagen que construyeron juntos en Erkencikus. Les permite forjar nuevos caminos artísticos, construir identidades más diversas y explorar roles que desafíen sus límites y amplíen su espectro interpretativo. Es una oportunidad para reinventarse y demostrar que su talento va más allá de una química particular. Los medios de comunicación y las redes sociales, como era de esperar, se han inundado de comentarios, análisis y un sinfín de especulaciones. Los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir se han mantenido en tendencia constante, y los foros de fans, auténticos epicentros de la pasión por sus ídolos, hierven con teorías, debates acalorados y la expresión de todo tipo de emociones. Es fascinante observar la reacción de la comunidad de seguidores ante este tipo de noticias.
Algunos expresan su profunda tristeza y decepción, mientras que otros, mostrando una madurez y comprensión encomiables, apoyan las decisiones individuales de los actores, reconociendo su derecho a trazar sus propias trayectorias. La fuerza de un fandom es un fenómeno extraordinario, y su influencia en la percepción pública y la narrativa mediática en torno a las estrellas es, sin duda, innegable. Uno de los puntos clave que ha surgido en estas discusiones, y que merece ser abordado con especial atención, es la pregunta sobre si esta decisión marca un asterisco punto y final definitivo a cualquier tipo de colaboración futura. Sinceramente es asterisco extremadamente difícil decirlo con absoluta certeza. El mundo del entretenimiento es un ecosistema dinámico y en constante evolución, y las circunstancias personales y profesionales cambian con una rapidez sorprendente. Hoy no trabajan juntos en este proyecto en particular, pero ¿quién puede predecir con exactitud lo que ocurrirá dentro de 5 o 10 años? Tal vez en un futuro no muy lejano, surja un proyecto tan fascinante, tan ambicioso y tan perfectamente adecuado para ambos que las diferencias que hoy parecen insalvables se conviertan en anécdotas del pasado. O quizás la realidad sea que ambas carreras seguirán caminos completamente distintos, evolucionando de manera independiente, lo cual, francamente, es un resultado totalmente válido, esperable y en muchos sentidos enriquecedor para el panorama artístico. El crecimiento individual es tan importante como las colaboraciones conjuntas. Lo que sí podemos afirmar con total convicción es que la noticia del 6 de enero de 2026, referente a Can Yaman y Demet Özdemir, nos recuerda de manera contundente que detrás de la magia de la pantalla hay personas con sus propias ambiciones, decisiones, prioridades y sí, también con sus propios desafíos. La química mágica que supieron crear en Erkencikus será siempre un recuerdo imborrable y un hito en sus carreras. Su legado como dúo profesional, aunque ahora se perfila a ser principalmente un capítulo icónico dentro de sus trayectorias individuales, seguirá resonando en la memoria colectiva de los fans y en la historia de la televisión turca. En definitiva, esta noticia ha representado un verdadero terremoto para los seguidores, un evento que nos ha pillado a todos desprevenidos y nos ha obligado a recalibrar nuestras expectativas sobre un posible reencuentro profesional. Pero como siempre suelo decir, lo más importante es que nuestros artistas favoritos continúen creciendo, explorando nuevos horizontes y, sobre todo, ofreciéndonos trabajo de calidad y producciones que nos conmuevan y nos entretengan, ya sea en solitario o en futuras y, quién sabe, sorprendentes colaboraciones. La evolución es la clave del éxito a largo plazo. Y así, mis queridos seguidores, llegamos al final de nuestro profundo análisis sobre esta sorprendente noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este recorrido detallado por los pormenores, las especulaciones y el impacto que el anuncio sobre Can Yaman y Demet Özdemir ha tenido en la industria y en el fandom. Ha sido un tema que sin duda ha dado mucho que hablar y ha generado un sinfín de opiniones. Ahora me encantaría leer las suyas en la sección de comentarios de este vídeo. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Se sienten decepcionados o comprenden las razones detrás de esta decisión? ¿Creen que todavía existen posibilidades de que trabajen juntos en el futuro, quizás en un proyecto diferente? Déjenmelo saber abajo. Y si este vídeo les ha parecido interesante y valioso, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y seguidores en todas sus redes sociales, y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra comunidad, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nunca más nuestro contenido exclusivo, análisis profundos y las últimas noticias del fascinante mundo del entretenimiento. Gracias de corazón por acompañarme hoy en esta jornada de análisis y reflexión. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo con más sorpresas y debates. Un abrazo grande y lleno de energía para todos ustedes.